Este es realmente un día muy grato para mí porque vamos a tener a un invitado súper especial en Destape TV. Como habíamos comentado, estamos comprometidos con intentar los cambios que tenemos que tener en el ámbito de la violencia contra la mujer. En generar el conocimiento, y el conocimiento que va a venir desde la televisión. Y desde esta televisión, de Destape TV, que se ha comprometido con grandes entrevistas como la de hoy. Tenemos realmente a un juez que definitivamente que merece un premio, ¿no? Él es de Argentina, es juez Chaminade, es juez del Tribunal Criminal allí y tiene una gran experiencia en estos temas. Pero no solo la experiencia, es un juez como los que necesitamos, un juez comprometido, un juez sensible. Recuerdo que cuando estaba en España, los fiscales generales fue una vez en una conferencia y él dijo, en el ámbito de la violencia contra la mujer es definitivo que hay que tener dos características. Hay que tener conocimientos y hay que tener sensibilidad. Si no tenemos esa sensibilidad y ese compromiso, pues dejemos esta tarea para alguien que sí puede, porque es un tema muy complejo que hay que poner bastante conocimiento, bastante compromiso, y más nosotros desde países de Sudamérica que tenemos naturalizada la violencia y que tenemos que luchar contra muchos estereotipos. Tenemos que conocer el enfoque multidisciplinar para poder enfocar y tratar de mejorar este grave problema y de atender a la víctima. Y de ir caminando en esta gran escalera que es la lucha contra la violencia. Buenos días, Claudio. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. El placer es mío, gracias. Me han halagado demasiado. Espero estar a la altura del acontecimiento. Todo lo contrario, creo que me he quedado corta porque de verdad, doctor Claudio, que es que este ámbito necesitamos y hemos estado escuchando últimamente, ha tenido un gran compromiso con el país desde el año pasado, está dando unas capacitaciones que realmente están generando eso que se necesita después de cada capacitación o conferencia, ¿no? Que nos pongamos a analizar y a pensar y a decir, y sí se puede. Si en Argentina se pudo y si en Argentina hay jueces comprometidos, ¿por qué no aquí también en el Perú? Hagámoslo. Y en ese sentido, te hemos decidido invitar para que tú nos llenes de esa energía. Le hables a los jueces y le comentes cómo lo estás haciendo y cómo ha sido el proceso en Argentina, ¿no? Eso que también nosotros estamos viviendo desde 2015, que es ir paso a paso, ¿no? Es ir paso a paso, pero hay que ser bastante constantes y tenemos que ir contra el tiempo, ¿no? Tratando de conocer cómo está el derecho comparado para no cometer los mismos errores. Entonces, Claudio, tú nos contarás este tema tan complejo como es el testimonio de la víctima, porque tenemos que en violencia es tan difícil encontrar la prueba, ¿no? Y cómo ese testimonio puede ser prueba plena. Bueno, gracias. Creo que el agradecido soy yo, insisto, porque siempre uno aprende, siempre escuchar aprendemos y siempre tratar de contar la experiencia personal, espero que te sirva al otro, ese granito de arena que todos ponemos. Creo que hay algunos principios que son fundamentales en la formación de un juez, porque una cosa es mirarlo desde un lugar y otra cosa es tener que decidir desde la óptica de un juez. Cuando tenemos que decidir desde la óptica de un juez, tenemos que sacarnos ciertos prejuicios de la cabeza. Lo primero que yo trato de hacer es tener un extremo compromiso y comprensión de quien está viniendo a mí para solucionar el problema, porque en definitiva son soluciones de problemas a conflictos interpersonales. Tenemos que ser empáticos y proactivos. El otro soy yo, siempre lo digo en todas mis conferencias. El otro soy yo. Tengo que mirar al otro como si me pasara a mí. Entonces ahí está la empatía. Romper también con esos principios de que el testimonio único de la mujer como testimonio único no tiene fuerza. Eso es un principio vetusto, viejo del derecho penal que decía que todos los grandes tratados y demás hablan de el imputado como valor supremo en un proceso penal. Y eso ha quedado en el tiempo. El imputado tiene su valor supremo y tiene sus garantías constitucionales que actúan como paraguas protector. Eso no lo va a perder nunca. Lo que ha pasado es que ese paraguas protector se está empezando a ampliar.
y hay muchas personas que no quieren incluir a la mujer o a la víctima de violencia de género dentro de ese paraguas protector. Entonces lo primero que tenemos que hacer es salir de ese pie de igualdad, esa igualdad entre las partes tiene que ser algo absolutamente objetivo y no subjetivo, como viene siendo, porque hay a veces el límite de la igualdad entre las partes es un poco difuso, porque una mujer hace una denuncia con lo que cuesta romper el círculo de la violencia. No nos olvidemos que se naturaliza la violencia desde la familia. Yo el otro día estaba dando una clase en una universidad y estábamos hablando de este tema y una alumna dijo algo que me conmovió. Me dice, yo estaba hablando de la naturalización de la violencia y la investigación que está muy ahora, que tenemos que empezar a hacer la investigación transgeneracional. Si yo no me acostumbré a la violencia porque la violencia venía de mi madre, de la familia. Entonces me dice, doctor, la naturalización de la violencia bloquea nuestras alarmas biológicas. Y me quedé y la miré, y es verdad. Todo ser humano tiene alarmas biológicas que le dicen que algo está mal o algo está bien. Naturalizar la violencia bloquea estas alarmas biológicas y empieza a decir, bueno, ya va a pasar, es la primera vez, esta vez te perdono. Se pone así, está mal. Y el hombre empieza a entender o a creer que es el verdadero artífice de la relación. Y dice, bueno, yo soy moderno, yo también ayudo. No es ayudar, es como equiparar. Yo siempre critico la palabra equiparar, porque equiparar es permitirle al otro. ¿Quién permite? Que tiene esa situación de poder. Lo natural es igualar, todos tenemos que hacer de la misma base de igualdad. Entonces yo como juez, ¿cómo valoro por parte mía? ¿Cómo valoro cada día que me levanto? Lo primero que pienso y siento que la justicia no es un trabajo, es un servicio. A partir de ahí... Y hay que especificar que en Argentina la base es el enfoque de género, que es algo... Exactamente, además, iba para ese lado. En Argentina hemos avanzado muchísimo. Tenemos la ley Micaela que obliga a los 3 poderes del Estado a perfeccionarnos y mejorarnos y capacitarnos en cuestiones de género. Es una obligación y todos los años. Por eso también las cuestiones de género hay que capacitarse creyendo en las cuestiones de género, no capacitarse para hacer un curso y seguir con nuestras ideas de que el imputado es el rey del proceso. El imputado tiene su protección, pero la mujer también debe tener su protección. Por eso, yo entiendo que en la valoración por parte del juez hay que aplicar la ley interna, pero también hacia dónde vamos. Hacia dónde vamos son los tratados internacionales de protección, que por eso firmaron y todos los países de Latinoamérica firmaron. No mirarlos, sino aplicarlos, es desoír la voz internacional y lo que nos aconsejan. Hay que explicar a través de la experiencia general por qué yo creo en ese testimonio. Lo importante del testimonio es que tenga coherencia, verosimilitud y persistencia. Eso me va a dar la credibilidad del testimonio. Acá buscan, me acuerdo cuando yo trabajaba en la antigua prueba tasada, que buscaban cantidad del testimonio. No importa la cantidad, importa la calidad del testimonio. Hablan de que la violencia de género es un delito excepcional. No es un delito excepcional. La violencia de género pasa todos los días y más de lo que uno... La excepcionalidad que tenemos que poner está en la forma de tratarlo, en la forma de sentirlo y en la forma de creer en la víctima. Porque no solo hay violencia hombre-mujer, también tenemos la peor de las violencias, que es la violencia institucional. Esa violencia, esos poderes del Estado que le escuchan y no autorizan la apertura inmediata de un proceso penal. Para mí la denuncia autoriza la apertura inmediata de un proceso penal. Investiguemos, veamos por qué vine a denunciar. La denuncia no nace intempestivamente, la denuncia es una consecuencia de la visibilización del problema. La mujer, la peor forma de maltrato de la mujer es no dejarla ser, no dejarla poder ser lo que es. Y acá lo que pasa es siempre tapar. El hombre es el hombre. No. Esa relación asimétrica debe terminar. Claudio, disculpa, ¿ustedes también en Argentina tienen los juzgados especializados, las fiscalías especializadas? No, nosotros en Argentina tenemos es un sistema acusatorio bien marcado, con una etapa de garantía, donde un juez de garantía resuelve todo, y una etapa de juicios orales, donde tenemos 2 clases de jueces. El juez correccional para causas, delitos menos graves, de hasta 6 años de prisión, y donde yo trabajo que es causas criminales con delitos graves. Yo tengo la gran mayoría de delitos graves, que son
todas las cuestiones de accesos carnales, todas las cuestiones de homicidio y mucho violencia de género, y mucho femicidio y mucho, porque hay más de lo que uno cree. Por eso digo, no es una excepcionalidad. La excepcionalidad está en el trato especial que debemos darle a la víctima. Ahí está la excepcionalidad. Y lo que sí tenemos son fiscalías temáticas, especializadas en violencia de género, donde están capacitados, tienen un equipo interdisciplinario, donde pasan y tienen la contención necesaria, porque también eso es un tema. Parecería que la protección en la violencia de género llega hasta la sentencia y después arreglate. Yo creo que la protección, y hay una ley integral de víctimas en Argentina, que hay una protección integral, la protección también tiene que estar después de la sentencia. Ver qué pasa con esos hijos, ver qué pasa con esa mujer. No llegamos solo al condenar y nos quedamos tranquilos. Como operadores del sistema debemos ser responsables y seguir brindando esa protección. ¿Cómo es el testimonio? Normalmente estos hechos se producen en ausencia de otros testigos, o sea que lo único que tenemos es creer o no creer. Hay muchos jueces, y esto sí lo quiero decir, muchos jueces poco proactivos que dicen: yo creo en el testimonio de la víctima, perfecto, pero después absuelven. Y dicen: no, porque el descargo del imputado, el único que había, uno contra uno, entonces la duda razonable y esa subjetividad de la duda. Si crees en el testimonio, creíste en que eso pasó. Entonces, el descargo del imputado no puede ser simplemente yo no fui, como en todos los juicios orales yo siempre digo lo mismo, son las mismas frases, parecería una defensa que está programada. Hoy es todo violencia de género, me quiere sacar de la casa, no me cree, no le doy dinero. Y creen que con eso armado ya le sacan calidad al testimonio de la mujer. No es así. Si uno cree en la mujer, cree, y aparte del testimonio único tiene lo que yo llamo indicios de vida, no esos indicios comunes y corrientes del derecho penal, hablar con los vecinos, ¿tiene una relación violenta? Bueno, ahí tengo un indicio de vida que me apoya el testimonio. Hablar con los amigos anteriores, los amigos posteriores, investigación transgeneracional, ver la madre. Esos indicios hacen que mi testimonio tenga esa coherencia, esa verosimilitud y esa persistencia. Eso es fundamental. Porque parecería que eso que tenemos en España, ¿no? Que están justamente para el testimonio, eso estamos bastante. Lo vengo diciendo y me escuchan y me miran, y son indicios no tradicionales, porque los indicios tradicionales hay esto, hay... No, vayamos para atrás un poquito. Del propio testimonio de la mujer se pueden extraer el temor de la víctima. Entonces, y esa extracción del temor de la víctima la podemos sacar ¿de dónde? Del perdón reiterado al agresor. Porque viene y cuenta, y toda la familia dice: sí, yo la vi golpeada. Ese es el perdón reiterado, falta de denuncias previas, miedo a represalias por sus seres más cercanos, desconfianza en el sistema de justicia. ¿Por qué? Por la violencia institucional. La violencia institucional, a veces el testimonio único es parte de la violencia institucional, porque es una investigación ineficaz, donde no hay fiscalías temáticas exclusivas. Se toma como una denuncia más, y que no está preparado es una denuncia más. Escuchar a una víctima de violencia, una víctima de robo, para ese operador del sistema es lo mismo. Porque no está especializado, no sabe sacar estos indicios, no puede extraer el temor de la víctima desde su testimonio. Entonces todo esto es fundamental. Falta de pedido de socorro, desconfianza en la familia, temor por la pérdida de la familia, miedo a la eventual protección judicial, lo que digo de la sentencia. Digo, cuando yo denuncio, me hacen una restricción perimetral, se vence a los 60 días y la justicia no se acuerda de mí. La gran mayoría de homicidios antes avisaron. Hubo denuncias previas. Entonces, eso es violencia institucional también, no escuchar a la víctima, no brindarle los prontos socorros, no estar siempre con esa especie. Es una especial atención, es un delito común con especial atención, eso es fundamental. Y nosotros ser empáticos como jueces, escucharla, no espiralizar la declaración, no tomarle 20 veces la declaración a ver si se equivoca. Porque esa es una técnica muy normal. Pido la declaración, la hacemos declarar en juicio. Hay contradicciones. No, hay matices. Uno no le puede pedir a alguien que repita siempre lo mismo. Los matices no son contradicción. Los matices son cuestiones que van cambiando con el tiempo y la memoria. Y eso como jueces lo tenemos que entender. No podemos ser duros. Y eso también le pido a todos los jueces. Siempre pido lo mismo. Tengo largas discusiones con algunos colegas porque digo, tenemos que ser proactivos, tenemos que humanizar las relaciones, salir de ese programa que nos han instaurado de que
la mujer obedece y el hombre manda. Esos son programas instaurados de chiquitos. Entonces tenemos que romper con esos programas, tenemos que humanizar las relaciones, abrir la conciencia. Estamos en una nueva era de expansión de conciencia. Siempre digo lo mismo, hombre y mujer no somos iguales, somos complementarios. Juntos formamos una unidad perfecta, pero juntos, iguales, somos complementarios, no hay ninguno mejor que el otro. Sí, entonces vemos que también para avanzar con el tema de la violencia, la ley de la igualdad se tiene que manejar en paralelo, o sea, tenemos que lograr la igualdad. Logrando la igualdad, ya no tendremos violencia, ¿verdad? A veces este avance en Argentina, ¿cómo ha sido? Al inicio también había reticencia del sistema. ¿Cómo ha venido? Al inicio había, fíjense la reticencia del sistema, que tienen que poner la ley para igualar. Ahí está el grave problema, que necesitamos leyes para algo que es natural, que es el hombre y la mujer son iguales. En Argentina se ha avanzado, se viene avanzando, y la última ley que salió es la Ley de Protección Integral a la Víctima, donde la víctima en el proceso penal tiene muchos roles. Tanto es así que hay decisiones de mérito que nosotros tomamos que primero tenemos que informarle a la víctima. Sobre todo en cuestiones de libertad del imputado, en cuestiones, no sé si en Perú usan el juicio abreviado o juicio en un acuerdo de partes. En esas cuestiones tenemos que informarla, tenemos que informarla si sale en libertad, tenemos que consultarla en muchas cuestiones y tenemos que tener un deber especial de atención. Pero igual, en Argentina, en Perú, en España, en donde sea, necesitamos leyes de protección. El día feliz en mi vida va a ser donde no tengamos leyes para proteger, tengamos igualdad. Pero bueno, en Argentina y en Perú sé que están queriendo avanzar, hay mucha gente comprometida, los que me invitan, hace poquito hablé para La Molina y estaban también muy comprometidos. Usted, doctora, es una de las guerreras más comprometidas que conozco en este tema, sé que anda siempre tratando de concientizar, que esa es la palabra. Es muy difícil tener que hacer algo para concientizar a un juez cuando el juez tiene que ser justo. Y ser justo es empatizar con el otro también. Es creerle a la mujer. Sí, después tenemos que verificar si el testimonio reúne esas características. Pero si reúne esas características, ¿qué más tenemos que hacer? Hay dos hipótesis, la fácil y la difícil. La fácil es cuando tenemos el testimonio de la mujer unido a lesiones, a cuestiones físicas que se pueden comprobar. El problema es el otro, el difícil, donde se hace difusa esa igualdad de la parte por esta relación asimétrica de poder que ha venido desde siempre. Imagínense que a la pobre Eva le imputaron el dolo de darle la manzana. No, ni siquiera culposo, el dolo de darle la manzana. Y doctor, nosotros avanzamos sobre los casos, qué pena, ¿no? Porque Argentina dio un gran paso después de Micaela, ¿verdad? ¿Cómo fue eso? Exactamente. Argentina da un gran paso después de Micaela, después viene la ley integral de la víctima y después hay otras leyes también que vienen todo en lo que es protección integral. Hay muchísima protección. A partir de ahí, todos los que nos tenemos que capacitar obligatoriamente, algunos lo hacen obligatoriamente, otros lo hacen porque les gusta el tema, pero es una obligación de capacitarnos y estar atentos. Ahora me toca a mí la capacitación. Pero hay un paraguas protector muy grande y hay mucho movimiento de colectivos que avanzan y me parece perfecto. Porque también escuchamos del otro lado decir, bueno, ahora todo es feminismo, ahora todo es machismo. No, es protección. No se la puedo dar naturalmente la vida, se lo damos a través de la ley. Pero los jueces tenemos que acatar esa ley, los jueces tenemos que aplicarla. Ahí está el problema, es que los jueces apliquemos la ley y seamos justos, seamos mejores. Siempre tratar de ser mejores. Muchísimas gracias. De verdad, ha sido muy interesante la plática. Yo creo que si nos puede, ¿qué ha mirado? ¿Cómo ve los diferentes procesos? Porque yo creo que ustedes ya están en esa etapa de protección de la víctima. Nosotros estamos en el proceso en sí, cuando la víctima realmente es el eje fundamental, pero hay mucho que hacer todavía. O sea, estamos, creo, recién iniciando esa etapa. Nosotros, lo entiendo, y nosotros hemos logrado lo que se llama la naturalidad de la víctima en un proceso de violencia de género. No estamos mirando con ese ojo especial de lástima, pobre víctima.
la miramos como una parte importante, esencial y excepcional del proceso penal, con una protección integral, sobre todo a través de los tratados internacionales. Tenemos esa debida, ya es natural en las cuestiones de género, vamos hacia ahí nosotros, en esa debida diligencia reforzada que hablaba la Corte Interamericana en campo algodonero. Nosotros ya la internalizamos y la naturalizamos. En un proceso penal, en Argentina, en un juicio oral, la palabra antes, le voy a dar un ejemplo básico. Cuando termina un juicio oral en Argentina, el código le daba la última palabra al imputado, le podía decir lo que quiera a los jueces antes de salir a deliberar. Hoy, la última palabra tiene el imputado y la víctima, en un pie de igualdad. Los dos cuéntenos qué queremos saber de ustedes antes que pasemos a deliberar. Es natural, hemos naturalizado la protección a la víctima. ¿Es en el 100% de los casos? No. Siempre tratamos de mejorar porque si no, no habría más nuevas leyes de protección. Ya habríamos llegado al elixir de la vida de la protección integral. Pero todavía no llegamos a eso. Estamos muy avanzados a partir de lo que yo estudié y vengo escuchando de Perú, porque ustedes están empezando en más. Yo creo que algunos jueces me escuchan y dicen, este hombre que habla o que está diciendo, o de imposible cumplimiento en Perú. De imposible cumplimiento es no cumplir la ley y los tratados internacionales. Eso es lo que está vedado. Después lo demás es cuestión de conciencia, lo demás es cuestión de tener ganas y equiparar los derechos, igualar los derechos. Porque en los procesos penales, antes, otro ejemplo del juicio oral de todos los días, la víctima pide no declarar adelante del imputado. Nos pasa todo, en las cuestiones de sexuales también. Y antes el imputado decía, no, yo tengo el derecho a la defensa, el derecho a saber quién me imputa y quién me está imputando. Y el imputado, como mucho, le ponían un biombo para que no se vea. Y la víctima, imagínense la víctima declarando a medio metro, la sala de juicios orales en Argentina son chiquitas, no sé cómo son en Perú, pero es una habitación. A medio metro de quien la golpeó, de quien la abusó. Hoy en mi tribunal eso no pasa. Si la víctima me pide declarar, el derecho de la protección a la víctima está por encima, mientras pueda escuchar la declaración de alguna sala continua, que vaya a la sala continua. ¿Por qué? Porque ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia la libertad del testimonio. Ese es el punto central, la libertad del testimonio, que pueda, ¿a qué apuntamos? A que se sienta un juicio oral y declare libremente, sin presiones, sabe que está escuchando, sabe, pero no está al lado de un metro, no la mira, no le recuerda con su mirada lo que le puede pasar. Eso es lo importante, la libertad del testimonio. Los abogados vendrán con su teoría del caso y su técnica de mitigación, pero nosotros los jueces estamos en un sistema acusatorio obligados a escuchar y a brindar esa naturalidad y esa libertad de testimonio. Por eso de que yo no salgo porque quiero escuchar, tu derecho va a estar resguardado escuchando de otra habitación, pero yo quiero que la víctima declare libremente. Eso es lo fundamental en un juicio oral. Porque las teorías son bárbaras, son divinas y podemos hablar ahora. Pero ¿qué nos pasa todos los días? Yo hice ya hace 11 años que soy juez y llevo hecho más de 700 juicios orales. O sea que tengo una larga experiencia en juicios y la gran mayoría de género. Y eso he ido viendo desde que empecé allá en el 2010 hasta hoy, he visto lo que usted me decía, cómo avanzamos en la protección de la víctima. Uno de los avances más importantes es darle la palabra, escucharla y generarle la tranquilidad en la libertad del testimonio. Si no quiere que esté en más, sacamos al imputado de la sala y también sacamos al público si son familiares. Ellas tienen que declarar libremente, romper esa vulnerabilidad que siempre la han tenido hasta institucionalmente como víctima, que sea, hay una interferencia, no sé si ustedes la escuchan, yo tengo una interferencia, no sé si me escuchan bien. Sí, que tenga libertad absoluta en el testimonio. En eso hemos avanzado. Todas las leyes de protección que Argentina avanzó es que hoy podamos en un juicio oral decirle al imputado salga porque quiero que declare libremente. Y sin que eso implique una nulidad futura en los órganos de revisión. ¿Por qué? Porque el derecho de defensa es un derecho supremo. Sí, es un derecho supremo. El derecho de la víctima también es supremo. Equiparemos derechos y démosle libertad en el testimonio, que sea libre para declarar. En esas cosas vamos, la ley a la práctica diaria nos lleva a estas cosas, a avanzar. Hoy la mirada está puesta en la protección con los tratados internacionales. En el día a día, esa protección, ¿cómo la cuido? Cuidando a la víctima, escuchándola, no espiralizando su testimonio 20 veces. Ahí la cuido.
y siendo justo a la hora de hacer sentencias, con una protección integral después de la sentencia. Doctor, ¿y cómo está en Argentina el tema de los archivos? Porque aquí estamos preocupados, porque si bien en la fase tutelar se dan muchísimas medidas de protección, en la fase penal tenemos el nivel de archivo 90%. Entonces, en España varió después de la ley. A los 5 años ya teníamos un cambio significativo. Ya no había archivos, ya cambió. De tener el 10, ahora el 90. O sea, ya no había un 10 de archivos. ¿Qué pasa en Argentina? En Argentina, sí, yo no sé el número exacto de archivos, pero ¿qué cambió? Cambió con el avance con las fiscalías temáticas. Porque antes, como yo le decía, cualquier operador del sistema en una fiscalía común, escuchaba, no convencía, archivaba. Había muchísimo archivo. La fiscalía temática, como tiene esa especial atención sobre la víctima, no archiva tanto. Todo autoriza el proceso penal. Después vemos si tiene credibilidad o no, con el avance, pero todo autoriza al proceso penal. ¿Por qué? Porque tiene un equipo interdisciplinario y especialistas en el tema. El problema es cuando no tenemos especialistas en el tema y es lo mismo un robo que unas lesiones a una mujer. Ahí tenemos el problema del archivo. Cuando haya... el consejo que le doy es quien investigue tiene que ser especialista en el tema. No puede investigar un robo automotor y una cuestión de género. No puede investigar drogas y cuestiones de género. Nosotros hasta en drogas tenemos fiscalías temáticas, porque es una especialidad, es especificidad. Los archivos con esta ley, con todas estas nuevas leyes, hicieron fiscalías temáticas. Y la fiscalía temática es muy difícil que archive. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a escuchar. Y tiene esa percepción especial. Entonces, investiga, todo autoriza. Después, si no avanza porque no tiene credibilidad, no tiene coherencia, archivarán. Pero es muy bajo el archivo. También tenemos cuestiones de mediación, puede ir a mediación penal, hay algunos delitos muy básicos que pueden ir a mediación penal. Tenemos oficinas de interrelación, ahí está bastante... Y en toda la Argentina es igual, y cada vez avanzamos más, no es en la provincia de Buenos Aires, es a nivel provincial y a nivel federal. El tema del género es un tema primordial para Argentina. El cuidado del género es un tema primordial para Argentina y en ese camino vamos, y los legisladores ayudan mucho en el dictado de leyes, y los jueces ya estamos acostumbrados, no es que tenemos que convencernos de que con lo que está pasando en Perú, ese cambio a convencerse de que todo testimonio único da inicio a un proceso penal y no se archiva. Ese es un cambio estructural y de pensamiento de los jueces y los fiscales que investigan. No le creo al archivo, no, investigá, fíjate qué pasa. Por eso el archivo cede mucho con las fiscalías temáticas. No sé cómo lo organizan en Perú, pero acá se dio mucho con eso. Por eso los juzgados... bueno, con eso van a ayudar las fiscalías especializadas, pero ellos manifiestan siempre que hay mucha dificultad en la prueba y ese es el motivo por el cual tienen que archivar, ¿no? Porque todavía no avanzaron en esta creencia de que no todo es el relato único y salir de la vieja prueba del derecho penal. Vayamos a esos indicios de vida que usted dice que en España se usan mucho y yo los trato de aplicar en Argentina. Cuando encontremos indicios de vida, cuando encontremos temor en el relato de la mujer, ya autoriza la persecución penal. Después cada cual vaya a juicio con su caso, pero la persecución penal la autoriza. Imagínense la violencia institucional que es para una mujer romper el ciclo de violencia, ir a una fiscalía, denunciar y que a la semana le notifiquen un archivo. Ya está, ¿va a tener ganas de volver a ir? Eso es violencia institucional. La mandaron a un psicólogo, a alguien, a hacer un trabajo interdisciplinario, a ver cómo es su relato, cómo viene en la vida, cómo es su pareja. Nada, es terrible para un ser humano. Olvidémonos de la cuestión de género, que no le crean. Que yo vea la justicia, contar mi caso y no me crean y me lo archiven, porque no hay nada peor que el archivo, que es silencioso y es dañino. ¿Por qué es dañino? Porque no tengo, sí, puedo apelar, puedo pedirle al fiscal general, pero uno se cansa y eso hace que desconfíe de la justicia. Y desconfiar de la justicia es angustiante para la mujer. Es un plus de vulnerabilidad. Porque ya dice, bueno, me pegó, fui, le mostré la cara toda lastimada y me archivaron la causa porque es solo mi relato. ¿Para qué voy a volver a ir? Eso hemos avanzado en Argentina. Todas, esas son las fáciles, las difíciles son las que no tienen marcas. Pero todo da origen a una persecución penal. Después veremos
si avanza la persecución penal, no, Argentina está muy avanzada en eso, por eso, pero ese cambio lo van a hacer con el tiempo. Yo tengo fe que lo van a hacer con el tiempo, con estas charlas, con estos trabajos, se va a lograr. Si alguien me escucha, no crean que estoy loco, crean que tenemos que humanizar las relaciones y expandir la conciencia. Eso es fundamental en el trabajo. No es un trabajo, es un servicio. Y hay otro tema fundamental. El miedo y el cargo no van de la mano. Quien tiene miedo de avanzar por el que dirán, o porque la justicia, o porque otros jueces, porque nadie lo hace, tiene que renunciar y dedicarse a otra cosa. El miedo y el cargo no van de la mano. Yo cuando tenga miedo de dictar una sentencia por lo que dirán, automáticamente me agarro el bolsito y me vuelvo para casa. Eso es fundamental. El miedo y el cargo no van de la mano. Son dos principios básicos. Es un servicio y el miedo, el que tiene miedo que se dedique. Yo quería ser bancario de chiquito, terminé siendo juez, bueno, me dedicaría a ser bancario si tengo miedo, que es más fácil. Tengo otras funciones. Muchísimas gracias, de verdad que necesitamos jueces como tú, vamos a seguirte. Espero, entonces tenemos que escuchar, porque eso es importantísimo, seguir el camino, ver que sí se puede, escuchar las experiencias, como la tuya en Argentina, como la de México, que ya tienen el protocolo de enfoque de género, como España, que también ha avanzado tanto en la protección de la mujer, en la protección de los niños y niñas, ¿no? Y en los temas de violencia. Es realmente, parece mentira, es un camino, y vamos haciendo un camino poniendo el pie. Nuestro trabajo, más allá de ser operador del sistema, es visibilizar la problemática. Hoy la problemática es la de protección de la mujer. Entonces, que esto sirva para empezar a visibilizar. Y el cambio se va a dar por dentro. Estamos, como siempre digo, cambiando de era, y estamos en la era de la mujer también, ¿no? En esta expansión de conciencia estamos en la era, yo a veces me voy un poco a otras ramas, pero bueno, estamos en la era de la mujer, tenemos que respetar, tenemos que ser empáticos con el otro soy yo, siempre tenemos que acordarnos de eso, como jueces, el que me está contando tiene un problema, tengo que ser empático con el problema. Y cuando es, la mujer tiene una doble vulnerabilidad, por mujer y por víctima. Mujer porque, como dije, desde que el mundo es mundo, a la pobre Eva le imputaron de ser la mala de la película y como víctima de delito. Miren, yo siempre muy duro. Es terrible. Es más, en una época se discutió si la mujer tenía alma. Eso ya avanzó. Después con la Revolución Francesa se le dieron algunos derechos, pero se guardaban otros. Dijeron, bueno, no la matamos más, pero según lo que diga, es terrible lo que ha sufrido la mujer a través de los siglos. Es terrible. Pues yo siempre cierro mi jornada con sobre Adán y Eva, con algo que leí en un libro de psicología que me encantó, que dice que hablaba de Adán y Eva. Por eso siempre nombro a Eva. Si me permiten se los cuento porque es hermoso. Dice, excelente cierre, sí. Hay un tercer observador que dice, Eva ha muerto. Y Adán llora sobre su tumba. Lo miramos. Adán agarra una piedra y escribe algo sobre su tumba y el enamorado se va llorando por el camino. Nos acercamos a la tumba a ver qué escribió Adán y decía, el paraíso estaba donde estaba ella. Así que con esto resumo la verdad. Con esto resumo el verdadero amor de Adán. El paraíso estaba donde ella estaba. Ella era el paraíso. No necesitaba nada más. Pero me encantó y siempre cierro capaz aburro, pero me gusta tanto y siento que es tan verídico que es así. Para mí la mujer tiene un don especial, es distinta, es mejor, tiene una inteligencia superlativa. Claro, es lo mismo al final que dice lo que dice la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Sin igualdad no habrá posibilidad de ningún cambio más. ¿Para qué tenemos la agenda? Si no cumplimos con ese punto 5 no hay nada. Entonces, definitivamente es lo mismo que nos has dicho de otra manera. Por eso, exactamente. No hay que equiparar es darle la posibilidad al otro. Hay que igualar, somos todos iguales. Y a partir de ahí, si es justo, es justo. Nada más. Y siempre estoy dispuesto para lo que necesiten, ya lo saben. Muchísimas gracias. La semillita que podamos poner, siempre estamos dispuestos, siempre. Y gracias a ustedes por dejarme hablar,
que para mí... Gracias a ti por tus conocimientos, por todo lo que has dicho, que es producto de ese trabajo tan arduo y de ese compromiso que tienes con un tema tan grave como es la violencia contra la mujer. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes y espero haber sido mínimamente útil y el agradecido soy yo soy un agradecido de la vida, así que gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Realmente ha sido excelente compartir esta mañana con el doctor Claudio, juez de Argentina, que realmente con su trabajo, con su compromiso nos está demostrando que sí se puede. Tenemos que poner en ello todo lo que tengamos, ¿no? Tratar de aprender lo que realmente se necesita para luchar con esta lacra. O sea, que es un tema, como ya lo hemos dicho, la violencia contra la mujer, que tenemos que tener un conocimiento multidisciplinar. Tenemos que conocer de psicología, de sociología, tenemos que saber lo que la víctima vive antes y después. Y tenemos que dar y avanzar en ese otro camino que nos queda. Estamos en el proceso ahora. Pero lo que viene es esa protección hacia la víctima. Ese momento que ya está pasando en Argentina, que ya lo está haciendo México, que ya lo está haciendo España, en ver que la víctima, todo lo que pasa y todo lo que hace, es que ella necesita definitivamente no solamente haber puesto la denuncia, ¿no? Y con eso ella se libera de toda esa carga, sino que necesita una atención psicológica para poder realmente cambiar todo lo que ha significado esa naturalización de la violencia, que le ha significado vivir en un país como el nuestro o como un país donde está naturalizada la violencia, ¿no? Tenemos ese compromiso, está desde ya una ley, están las disposiciones, están las políticas públicas caminadas. Ahora nos toca a cada uno de nosotros, desde la función que desarrollamos, no solamente los operadores de justicia, sino todos los ámbitos, de comprometernos a conocer más este tema y a luchar contra este terrible flagelo, que al final origina las mayores secuelas en los niños y niñas, que al final son los que copian ese sistema y lo perennizan. Acabemos de una vez con esta lacra social, con esta pandemia tan grave que se llama violencia contra la mujer. Muchísimas gracias.